Compañeros, todos muy buenos días nuevamente. Quiero darles las gracias por la oportunidad. Desde que estaba en Panamá, ya el compañero Roberto me había solicitado que preparásemos una intervención hablando el caso de Panamá en cuanto a los derechos laborales y la defensa de la lucha de los trabajadores en América Latina y el Caribe, pero en particular el caso Panamá. En Panamá la situación es grave, pero se hace más grave lamentablemente por la falta de visibilidad de lo que ocurre en nuestro país. Los medios de comunicación internacional hacen mancuerna con los intereses hegemónicos de los Estados Unidos, que tienen sus intereses mediáticos dentro de nuestro país, que ha sido públicamente planteado a través de las declaraciones del señor Trump, en la que plantea que tiene que recuperar el canal de Panamá como algo que él nos regaló, pero que ellos lo construyeron y que debiese de recuperarse. Pero además, gozando de un gobierno cómplice, abyecto, que está al servicio de los intereses, y que parte de lo que le voy a proceder a mencionar hace sentido con todas las situaciones graves que ocurren en nuestro país. Yo tendría la petición especial de que lo que aquí ustedes conozcan hoy, que sé que quizás muchos de los elementos que voy a comentarles no son manejados a nivel internacional, porque solo consumimos los medios formales de comunicación, mismos que ocultan la situación y la realidad. Así que yo los invito para que sigan redes de los organismos de protesta, de las redes sociales, donde compañeros en Panamá que pertenecen a luchadores sociales, a sindicatos como el nuestro, sindicatos como el Suntrac, sean conseguidos para que estén al tanto de la situación. No quiero dejar ningún elemento que para mí es fundamental. Así que preparé los elementos que yo deseo que ustedes tengan conocimiento. Nos convoca un tema urgente y fundamental: la defensa de los derechos laborales en nuestra región y de manera particular en Panamá. Un país que, aunque muchos lo ven solo como un centro financiero o un canal estratégico, es también un territorio de luchas obreras, campesinas, indígenas y populares, que se enfrentan en la explotación, la injusticia y la represión. Nuestra reflexión de hoy busca responder una pregunta central: ¿cómo se defienden los derechos laborales en una región donde los gobiernos, aliados al capital transnacional, criminalizan la lucha y utilizan el aparato judicial, mediático y policial para someter a los pueblos? La persecución a la dirigencia sindical en Panamá es una política sistemática. No hablamos de casos aislados, sino de estrategia estructurada para debilitar la organización obrera. El Suntrac, que es el sindicato de la construcción en Panamá, es uno de los sindicatos más combativos del continente. Ha sido blanco de esta política. Sus dirigentes son espiados, perseguidos judicialmente y presentados en los medios como criminales. El documental Lawfare en Panamá, que yo los quiero invitar para que lo vean, lo voy a dejar aquí para que de repente se comparta en el grupo y que los compañeros puedan verlo. Muestra cómo se utiliza el sistema judicial no para impartir justicia, sino como arma política. La persecución a los dirigentes no se limita a las acusaciones legales. También hay campañas de difamación, amenazas y hostigamiento. Se persigue al dirigente para atacar al colectivo, se golpea la cabeza para debilitar al cuerpo. La situación es tan grave que Panamá fue incluido en la Organización Internacional de Trabajo de la OIT entre la lista de los 24 países más violadores de la libertad sindical. Esto no es un detalle menor. Panamá comparte esa lista con algunos de los peores violadores de los derechos del mundo. Ahí está Ecuador también, ¿verdad? Significa que el Estado panameño no garantiza ni respeta los convenios internacionales que él mismo ha ratificado. Pero, ¿cuáles han sido las violaciones señaladas? Impedimento para la inscripción de sindicatos, intromisión del Estado en la vida interna de las organizaciones, represión violenta de huelgas legítimas, despido de trabajadores por sindicalizarse. Panamá se presenta en foros internacionales como un país moderno y democrático. Es denunciado por violar derechos elementales de la clase trabajadora. Y sin embargo, esta verdad se oculta sistemáticamente en los medios dominados por intereses empresariales. Uno de los golpes más duros a la libertad sindical ha sido el congelamiento de las cuentas bancarias del Sindicato de la Construcción y el cierre de su cooperativa. Estas medidas buscan asfixiar económicamente al sindicato, debilitar su capacidad organizativa,
impedir que puedan realizar huelgas, movilizaciones o incluso la solidaridad con sus propios miembros. El cierre de la cooperativa es aún más grave porque no golpea solo al sindicato, sino directamente a los trabajadores y su familia, negándoles acceso a créditos solidarios y servicios básicos. Estamos ante una estrategia de guerra financiera contra la organización sindical, que se suma a la persecución judicial y mediática. La represión ha llevado a que los dirigentes sindicales y sociales estén hoy encarcelados. Caso de los compañeros Jaime Caballero, encarcelado en una prisión de máxima seguridad. También el dirigente histórico de esta organización sindical, el compañero Genaro López, se mantiene bajo arresto domiciliario. Otros han tenido que salir a exilarse para preservar su vida, como el secretario general del Suntrax, el compañero Saúl Méndez, y el compañero Erasmo Cerrut, que se mantiene en la embajada de Nicaragua en espera de salvoconducto para salir de Panamá. El objetivo es claro: cortar la continuidad de las luchas, sembrar miedo entre la militancia, presentar como delito lo que en realidad es un derecho: organizarse, protestar y luchar por mejores condiciones de vida. Pero desde esta tribuna les decimos que pueden encarcelar a los líderes, pero no pueden encarcelar las ideas. Los maestros y los profesores también han sido víctimas de una política de castigo, despidos injustos, descuentos salariales, persecución administrativa. Se les castiga por ejercer su derecho a huelga, por acompañar las luchas populares, por defender la educación pública. Esto tiene un doble propósito: debilitar al gremio docente y al mismo tiempo desmoralizar a quienes forman conciencia crítica en las aulas, porque un docente que enseña a pensar, que habla de derecho, que explica la historia de las luchas sociales, es visto como una amenaza por quienes quieren un pueblo obediente y sumiso. No podemos olvidar la violencia desatada contra los pueblos indígenas y comunidades campesinas. En la provincia del Darién, en la comunidad de Arimae, las protestas contra las reformas a la Caja del Seguro Social fueron reprimidas brutalmente. Hubo heridos, detonaciones y una represión desproporcionada que recuerda los peores tiempos de la dictadura militar. En otra provincia, Bocas del Toro, durante la protesta de los trabajadores bananeros contra las reformas a la seguridad social, se suspendieron las garantías constitucionales. Se impuso un estado de sitio y dirigentes fueron encarcelados. Ese episodio mostró el verdadero rostro del Estado panameño, cuando el pueblo protesta, responde con violencia, suspende derechos y militariza las calles. Esta represión contra los pueblos indígenas y trabajadores bananeros no es un hecho aislado, es parte de la misma estrategia de criminalización que sufre el Suntrax. Como consecuencia de esta salvaje represión contra la población mayoritariamente indígena, se realizó un informe de observación de derechos humanos en Bocas del Toro que presenta las vulneraciones y violaciones a los derechos humanos en el marco de la Operación Omega y estado de urgencia en Bocas del Toro, Panamá, del 14 al 30 de junio de 2025, elaborado por la Comisión de Activistas y Abogados por los Derechos Humanos del Pueblo Panameño y la Coordinadora Popular de los Derechos Humanos de Panamá. El origen de la protesta fue el rechazo a la reforma a la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, que afectan pensiones y jubilaciones de trabajadores panameños y que modifica las condiciones de los trabajadores bananeros, como posteriormente fue reconocido por el propio gobierno. Estas movilizaciones se articularon con la huelga indefinida del Magisterio Nacional el 23 de abril de 2025, la huelga bananera en Bocas del Toro el 28 de abril de 2025 y la huelga nacional de los trabajadores de la construcción del Suntra el 28 de abril de 2025, que además de oponerse a la ley 462 del Seguro Social, rechazaba el llamado Memorándum de Entendimiento sobre bases militares y presencia de soldados estadounidenses en Panamá, reactivación del proyecto minero de Donoso y el embalse de Río Indio. Durante este periodo se documentaron detenciones arbitrarias, asesinatos, desapariciones temporales, torturas, vejámenes a mujeres, uso desproporcionado de la fuerza y despidos masivos. Entre el 14 y el 30 de junio, en Bocas del Toro se desarrolló la Operación Omega, bajo un estado de urgencia decretado el 20 de junio que suspendió las garantías constitucionales. Las protestas surgieron por el rechazo a la Ley 462 que reforma la Caja del Seguro Social,
que afecta pensiones, jubilaciones y condiciones laborales, especialmente de los trabajadores bananeros. Se sumaron huelgas con docentes, la construcción, bananero y otros sectores sociales. Las principales violaciones de los derechos humanos, que fueron los hallazgos que se detectaron, están detenciones arbitrarias, más de 318 detenciones sin órdenes judiciales ni comunicación a familiares. Derecho a la vida, oficialmente reconocidos 2 muertes. Michelle Becker, una niña de 1 año y 8 meses, y Roger Montezuma, un trabajador de 25 años. Comunidades denunciaron al menos 25 muertes adicionales no reconocidas, cuerpos sin reclamar en morgues y posibles fosas comunes. Desapariciones forzosas temporales, torturas, tratos crueles, incluyendo violencia sexual contra mujeres indígenas, despidos masivos, más de 5.000 trabajadores bananeros despedidos sin prestaciones. En el contexto socioeconómico tenemos que Bocas del Toro, con una población de 200.041 habitantes, es una región diversa de afrodescendientes, indígenas y migrantes. La economía depende de la agroindustria bananera y la construcción. Es una provincia históricamente conflictiva. El 23 de abril, pues ya comenté, se declaró la huelga nacional. El 28 de abril se unió los bananeros a la huelga decretada por los trabajadores de la construcción. Del 14 al 30 se realizó la operación Omega de los estamentos de seguridad del Estado y el 20 de junio hubo el decreto de estado de urgencia. Testimonios reportan allanamientos ilegales, amenazas, robo y violencia sistemática contra poblaciones indígenas y afrodescendientes. Restricciones de comunicaciones, se suspendieron los servicios de internet y telefonía y se realiza una represión brutal incluso en zonas residenciales. La represión excedió los límites permitidos incluso en estado de excepción. Violaciones a la Constitución panameña y a tratados internacionales, Convención Interamericana de los Derechos Humanos, la OIT y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Se realizaron ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Como conclusión a estos hechos, hubo violaciones sistemáticas de derechos humanos durante la Operación Omega y el estado de urgencia. El Estado panameño incurrió en uso excesivo de la fuerza, persecución sindical y represión a comunidades vulnerables. Despidos masivos y represión agravan la situación socioeconómica y aumentan la vulnerabilidad de la población. Veamos ahora lo que es el memorándum de entendimiento con los Estados Unidos. Cesión de la soberanía. A todo esto se suma el llamado memorándum de entendimiento con los Estados Unidos, mediante el cual se entregan territorios y facilidades a fuerzas extranjeras bajo la excusa de cooperación en seguridad. Este acuerdo es una traición histórica, porque Panamá luchó durante décadas para recuperar su soberanía y expulsar bases militares extranjeras. Firmar un acuerdo que permite nuevamente la presencia de tropas y personal estadounidense es una burla a los mártires del 9 de enero de 1964, una bofetada a la memoria histórica y un retroceso en la independencia nacional. Todos estos elementos, persecución sindical, congelamiento de cuentas, encarcelamientos, despidos, represión indígena, entrega de soberanía, tienen un denominador común, forman parte de una estrategia de lawfare o guerra judicial. El documental Lawfare en Panamá lo explica. Hoy la represión no siempre se hace con balas o dictaduras militares, sino con tribunales, bancos, medios de comunicación y acuerdos internacionales. Se persigue a los movimientos sociales revestidos de legalidad, pero en realidad se está violando la democracia. Lo que ocurre en Panamá no está aislado. En toda América Latina y el Caribe vemos un mismo patrón. En Colombia, líderes sindicales y sociales asesinados cada año. En Ecuador, criminalización de la protesta indígena. En Brasil, uso de lawfare contra dirigentes populares. En Honduras y Guatemala, represión contra comunidades que resisten a las mineras. Panamá es parte de este laboratorio continental de represión moderna. Nuestra respuesta, unidad, denuncia y solidaridad internacional. Frente a esta situación, la respuesta debe ser clara. Denunciar en todos los foros internacionales las violaciones a los derechos laborales en Panamá. Unirnos como clase trabajadora sin permitir que nos dividan por gremio, por sector o por bandera. Resistir en las calles, porque la protesta es un derecho humano, no un delito. Tejer solidaridad internacional, porque lo que ocurre en Panamá hoy puede repetirse en cualquier otro país mañana. Conclusión, compañeras, compañeros,
Panamá atraviesa un momento decisivo. El Estado persigue a sus sindicatos, criminaliza la protesta, reprime a comunidades indígenas, entrega soberanía y asfixia económicamente a las organizaciones. Pero la dignidad del pueblo panameño no se rinde. La historia de nuestras luchas nos demuestra que cada intento de represión ha generado nuevas formas de resistencia. Los derechos laborales no se negocian, se conquistan y se defienden en lucha. Y que quede claro, podrán congelar cuentas, podrán encarcelar dirigentes, podrán firmar memorándum a espaldas del pueblo, pero no podrán nunca encarcelar la dignidad, la conciencia y la organización de la clase trabajadora panameña y latinoamericana. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Creo representar a mis compatriotas chilenos que cuando escuchamos estas cosas nos parecen realmente sorprendentes, porque acá parece que estamos todavía viviendo una democracia que respeta más los derechos sindicales. Y quiero decirlo porque veo las caras de mis compañeros cuando escuchan congelamiento de cuentas, archivos, carpetas delictuales, detenciones, muertos, digamos. Así que quiero agradecer tus palabras, compañero Darío. Yo quisiera también decirles que voy a compartir en el grupo algunos documentales e información de todo lo que yo he hablado hoy, incluyendo el informe que realizó la Comisión de Derechos Humanos, que estuvo investigando las desapariciones y otra serie de violaciones graves a los derechos humanos. Imágenes de una protesta en la que queda en evidencia el apoyo multitudinario de la población, que de una forma u otra hacía sentir su inconformidad con todo lo que ha venido ocurriendo. Pero son imágenes que quizás muchos vean por primera vez, que han sido ocultadas a nivel internacional. Solo consumimos los medios tradicionales. Tenemos que abocarnos a ver cómo podemos darle continuidad a estar pendientes de lo que ocurre en todos nuestros países por fuente de la clase trabajadora, por fuente de los luchadores sociales, para poder tener una claridad y que la lucha sea permanente, que la denuncia sea constante, para que en cada foro donde el representante del Estado o del país, del gobierno, vayan, se les haga saber que existe la solidaridad y el conocimiento de las atrocidades que se cometen en Panamá, que pasan desapercibidas, y que se presenta al presidente de Panamá como un gran líder o como un hombre demócrata de derecho, cuando es un dictador con una tendencia neoliberal fascista. Y ante esta situación real que ocurre en nuestro país, la solidaridad que yo les pido a todos ustedes es la necesidad del pueblo panameño para que se conozca una realidad que pasa desapercibida en gran parte de nuestros países hermanos. Con esto quiero terminar y darles las gracias por su atención. Muchas gracias. Muy bien.